Cristo, cuando le preguntaron cómo será posible que se vea tal acontecimiento que va a suceder y que lo van a ver toda la gente y todas las naciones, ¿cómo va a ser eso? Por televisión, a través de esos satélites y todas esas cosas, pues va a ser posible, si no, no fuera posible. Bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero, así es que si por ahí va a ser la línea al final, pues tiene que haber un comienzo. Y si el comienzo, por lo menos, el anuncio de las plagas y de todas esas cosas que el mundo va a escuchar, una de las vías va a ser la televisión, la prensa y la radio. Así es que películas, grabaciones y imprenta o folletos y periódicos son los tres medios principales para que el mensaje salga fuera de nosotros. Y quizás pues uno en persona no tenga que salir tanto, ya que van a ser días peligrosos. Usted sabe a lo que me refiero. Y yo creo que yo mismo he sido un poquito quizás o descuidado o no me he cuidado en muchas ocasiones, pues hacer saber que voy de viaje para tal sitio, tales días, cuando voy, cuando vengo. O sea, pues en eso pues he sido descuidado y ustedes también pues algunas veces comentan y nosotros más bien lo hacemos esto con confianza, sin miedo, sin temor, pero llegará un momento en que quizás yo tenga que viajar y ustedes sepan que viajé cuando yo les diga estuve por tal país y esto fue lo que Dios hizo. Bueno, ustedes saben que hubieron etapas así en los tiempos del Antiguo Testamento y allá en el tiempo del Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, dice que los apóstoles y algunas veces Jesús decía que no le dijeran a nadie nada hacia dónde iba, y dice que iba encubiertamente. O sea, eso es secretamente, sin que nadie supiese que iba para tal o cual lugar, porque eran días difíciles, momentos en que lo estaban persiguiendo. Cuando murió Juan, dice que se fue, se escurrió y se fue para otro lugar secretamente, y también en otras ocasiones también, y decía que no hiciera saber que él estaba por esos lugares. Bueno, la gente siempre son averiguadas, como decimos nosotros, y tratan de averiguar, pero a sus discípulos él los instruía para que fuesen personas reservadas, porque cuando él trataba de irse para otro lugar secretamente, era porque ni el gobierno ni las religiones de aquel tiempo debían saber dónde él estaba, porque lo iban a perseguir, iban a tratar de estorbar la labor que él iba a llevar a cabo. Bueno, esa es una realidad bíblica y tendremos que pasar por eso nuevamente. Todas las cosas que tienen que acontecer están mostradas en el Apocalipsis. Por lo tanto, las cosas que deben suceder pronto son entonces mostradas por el ángel del Señor. Ahora, Juan en aquellos tiempos tipificó, representó ¿a quién? Representó en ciertos momentos a la iglesia del Señor, pasando por sus diferentes etapas. Representó a la iglesia del Señor pasando por las 7 edades de la iglesia gentil
Y al terminar las 7 edades, luego dice que miró hacia arriba, hacia el cielo, y cuando miró hacia el cielo, dice que vio una puerta abierta en el cielo. Así es que todo esto nos muestra que al final de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, luego en el cielo estará la puerta abierta para Juan, que representa a la iglesia del Señor. Y dice que cuando miró y vio la puerta abierta, oyó una voz de arriba que le dijo, una voz como de trompeta que le dijo, sube acá. ¿Para qué? Para algún propósito. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después de las cosas que debían suceder en las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Luego de eso sucederían otras cosas, pero esas otras cosas no le serían dadas a conocer a la iglesia en las 7 edades de la iglesia gentil, sino en una edad más alta, en una edad superior, en una edad que está más arriba. ¿Y acaso habría otra edad después de las 7 edades de la iglesia gentil? Después de las 7 edades de la iglesia gentil está la edad de la piedra angular, que es una edad celestial, que es una edad que está más arriba, que es una edad que no pertenece a las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso cuando fue dibujada o representada por el 7º mensajero de la iglesia gentil, por eso él la dibujó la edad de la piedra angular despegada de las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso es que para llegar a la edad de la piedra angular hay que mirar hacia arriba. Y entonces, así como se oía la voz del Señor en cada una de las edades de la iglesia gentil, y se oía la voz del Señor a través de la trompeta que sonaba cada uno de los mensajeros de las 7 edades, luego en la edad de la iglesia, en la edad de la piedra angular, en la edad celestial, se oye una gran voz como de trompeta para llamar a los hijos de Dios, para llamar a la iglesia del Señor, llamarla ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia la edad de la piedra angular. ¿Para qué? Para mostrarle las cosas que deben suceder después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Esa voz que llama es la voz del Señor. La voz del Señor a través del mensajero, del ángel del Señor, para la edad de la piedra angular. Por eso él dice, aquí yo he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es la voz del Señor a través del ángel del Señor, el que llama a la iglesia a subir hacia arriba. ¿Para qué? Para él mostrarle las cosas que deben suceder pronto, después que han terminado las 7 etapas de la iglesia gentil. Después que las 7 edades de la iglesia gentil han terminado, entonces hay cosas que
que deben suceder pronto. Esas cosas son las que ese mensajero le estará dando a conocer a la iglesia, pero se las estará dando a conocer en la edad de la piedra angular. Será el Señor hablando a través de su ángel, de su mensajero. Por eso es que el Señor dice: yo envío a mi ángel, a mi mensajero, para dar testimonio de estas cosas. Él les revela, le dice el testimonio que ese ángel debe dar. Le dice las cosas que ese mensajero debe dar a conocer en ese tiempo a la iglesia. Es un tiempo realmente muy importante, el tiempo del llamado hacia arriba. Es un tiempo en que muchas cosas deben suceder y deben ser dadas a conocer para que todos puedan saber lo que ha de acontecer y cómo colocarse en la perfecta voluntad de Dios para esa edad y esa dispensación. Es entonces el tiempo para conocer las cosas que sucederán pronto. Es el tiempo apocalíptico más importante para todo el pueblo de Dios. Como Dios siempre obra de la misma manera que había obrado anteriormente, así como vieron 7 edades de la iglesia gentil en un lapso de tiempo de aproximadamente 2000 años, y en cada una de esas edades una trompeta fue sonada por el mensajero de esa edad. Encontramos también que un trueno, que es la voz de Dios, fue hablado, fue tronado. Así también encontraremos que en la edad de la piedra angular, en la edad de arriba, a donde es llamado todo hijo de Dios, encontraremos que será sonada la trompeta del Señor. Por eso Juan, cuando miró hacia arriba, oyó a uno hablando como con voz de trompeta, y eso es nada menos que la voz del Señor. ¿Y qué trompeta es la que corresponde para ser oída y ser sonada por el ángel del Señor? Es la trompeta tipificada en el año del jubileo. Es la trompeta que proclama libertad en toda la tierra para todos los hijos de Dios. Es en ese tiempo el tiempo de oír las cosas que deben suceder pronto. No ya las cosas que acontecieron en el pasado, porque esas ya son historia. Ya esas cosas fueron dadas a conocer, ya esas cosas fueron reveladas de que acontecieron en las edades de la iglesia gentil y ya son historia. Pero las cosas que estarán aconteciendo en el tiempo de la edad de la piedra angular, en el tiempo de la edad perfecta de la iglesia, todas esas cosas son dadas a conocer por el mensajero que el Señor envía para dar testimonio de estas cosas. Y Él dará testimonio de todas estas cosas que estarán aconteciendo en ese tiempo. Él dará testimonio de las cosas que estarán aconteciendo en la obra de Dios.
en el plan de Dios. Él dará testimonio de las cosas que el Señor estará llevando a cabo. Él dará testimonio de lo que el Señor estará cumpliendo para ese tiempo. Él dará testimonio del séptimo sello. Él dará testimonio de la venida del Señor en los días finales, de la venida del Hijo del Hombre, conforme a como fue prometido, viniendo en las nubes con poder y gloria, con sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha que Él anunció en la parábola del trigo y de la cizaña. Él dará testimonio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y cuando da testimonio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, Él revela públicamente todo el misterio de la venida del Hijo del Hombre. Él revela el misterio de esos ángeles que vienen con el Hijo del Hombre. Y al revelar ese misterio, será dado a conocer que esos ángeles son el ministerio de Moisés y Elías, que vienen para llevar a cabo la gran cosecha. Él dará testimonio, Él dará a conocer esas cosas, y entonces todos conocerán que el Hijo del Hombre, al venir, estará entonces llevando a cabo el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Entonces, cuando Él revele esas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, todos entenderán que en el cumplimiento de la venida del Señor en los días finales estará también el ministerio de Moisés y Elías manifestados en carne humana. Estará la venida del Señor manifestada en carne humana. ¿En quién? En el ángel mensajero del Señor. Muchos están esperando literalmente ver el mismo cuerpo que apareció aquí 2000 años atrás, en donde fue cumplida la venida del Mesías 2000 años atrás. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, excepto en su cuerpo físico. Porque lo único que cambia es el cuerpo físico en cada una de sus manifestaciones. Eso es lo único que cambiará. Él cambiará de cuerpo físico conforme a sus planes. Y esa es una de las cosas que serán reveladas, porque es una de las cosas que deben suceder pronto en estos días finales. También muchos están esperando literalmente ver al profeta Elías y ver al profeta Moisés. Pero son muchos los que no se han dado cuenta que el ministerio de Elías ha estado manifestándose en esta tierra por 4 veces consecutivas, en diferentes hombres y en diferentes tiempos, edades. Y la última vez que se manifiesta el ministerio del profeta Elías, se manifestará en la venida del Hijo del Hombre. Y como Dios no tiene 2 profetas al mismo tiempo, obrando 2 profetas mayores, tampoco tendrá a 3 profetas mayores. Por lo tanto, en el mismo profeta que se cumpla la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, se cumplirá también la venida del ministerio de Elías y la venida del ministerio de Moisés, conforme a Apocalipsis 11, que dice que son los 2 olivos y los 2 candeleros. Por eso es que usted encuentra en muchas ocasiones que lo que está prometido que el Hijo del Hombre hará es lo mismo que hace Moisés y Elías, los 2 olivos.
es que será a través de la misma persona. Para los gentiles y los hebreos estará sobre la tierra ese ministerio. Será un ministerio perfecto, pues el Señor se perfecciona en tres. Y si cuando era un ministerio simple era tan poderoso, ¿cómo será en un ministerio pleno? Es que muchas personas no han comprendido que, por ejemplo, cuando vino el Señor, el Hijo del Hombre, en su primera venida, allí estaban todos los ministerios de los profetas del pasado manifestados, consumados y condensados en un solo hombre. Cuando estaba Jesús de Nazaret sobre la tierra, allí estaba el ministerio de cada uno de los profetas en un solo hombre, porque Él era la plenitud de Dios manifestada en carne humana en un solo hombre. En los demás profetas solamente había una porción de Dios, por lo tanto había una porción ministerial del ministerio de Dios, y a cada una de esas porciones se le conoció por el nombre del profeta donde estaban esas porciones. Pero cuando vino la plenitud de Dios y ministró la plenitud de Dios, allí estaban todos los ministerios de todos los profetas en un solo hombre. Por eso muchas personas, cuando hablaban acerca de Jesús, unos decían, ese es Jeremías, otros decían, ese es Isaías, otros decían, no, ese es Juan el Bautista. Otros decían, no sabemos cuál de los profetas es, pero es alguno de los profetas que ha resucitado. Pero podemos decir, ese era todos los profetas. Ese era Isaías, Jeremías, ese era Elías, Eliseo, ese era todos los profetas, y todos los profetas y todos los ministerios de esos profetas vinieron a llamarse Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era la consumación de todos los profetas. Por eso, cuando Jesús dijo, oraron mis manos y mis pies, ese era David hablando. Pero era David hablando en el Espíritu, y ese Espíritu estaba en Jesús. Así es que ahí nuevamente el mismo Espíritu que habló por David estaba hablando nuevamente. Cualquier persona podía decir, ese parece David, porque está diciendo exactamente lo mismo que dijo David muchos años atrás. Pero era el Espíritu que estaba en David. Bueno, esas son cosas que tenemos nosotros que entender para poder comprender en este tiempo las cosas que deben suceder pronto y así poderlas ver, poderlas entender y saber entonces la posición que tenemos que ocupar en el plan de Dios en estos días finales. En estos días finales es tiempo para entender las cosas que deben suceder, porque la promesa que le fue hecha a Juan, el cual representa a la iglesia en aquella etapa y en aquellos momentos, la promesa que le fue hecha fue, sube acá y yo te mostraré las cosas
que deben suceder pronto, las cosas que han de ser después de estas, después de las edades de la iglesia, después de estas que ya acontecieron, van a acontecer otras cosas nuevas y yo te las voy a mostrar. Sube acá. Esa es la promesa para el pueblo de Dios en estos días finales. Cada cosa que debe suceder después de las 7 edades de la iglesia, la conocerá cada hijo de Dios que sube arriba. Por lo tanto, las cosas relacionadas a la venida del Señor serán conocidas por el pueblo que sube arriba, porque el mensajero del Señor le toca revelárselas conforme a la promesa del Señor. También le revelará toda la labor que será hecha por el Señor en estos días finales, cuando el tiempo de las 7 edades de la iglesia ha terminado. Le mostrará también el propósito de la venida del Hijo del Hombre en estos días finales. Le mostrará que Él no viene como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Pero eso, todo el mundo sabe que está prometido que será como león de la tribu de Judá. Pero no todo el mundo ha comprendido lo que eso significa. Y lo que eso significa será dado a conocer a todos arriba en la edad celestial de la piedra angular. Esas son cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y son cosas que le serán reveladas a todo el pueblo. También le será revelado al pueblo todos los símbolos apocalípticos, le será revelado el significado de todos esos símbolos. Y al serle revelado el significado de todos esos símbolos, entonces comprenderán lo que estará aconteciendo, las cosas que estarán aconteciendo tanto en la obra de Dios como en la obra del diablo. Porque no solamente hay una obra, la de Dios, también hay otra obra que es la obra del enemigo de Dios, la cual será descubierta en público para que todos sepan lo que es la obra del diablo y sepan lo que es la obra de Dios. ¿Para qué? Para que así toda persona que vive sobre la tierra pueda tener la oportunidad de elegir entre la obra de Dios o la obra del diablo. Este será el tiempo más importante, porque todas las cosas que deben suceder estarán abiertas al público, las crean o no las crean. No es asunto del mensajero si las creen o no las creen. Es asunto del mensajero darlas a conocer. Habrá alguien que las creerá, habrá alguien que las recibirá, porque Dios dijo a través del profeta Daniel que en los últimos días los entendidos entenderían. Por lo tanto, las cosas que deben suceder pronto y que serán reveladas al público serán entendidas por los entendidos. Así es que esas cosas no habrán de ser habladas en vano. Habrán personas que las entenderán. Pues si las entiende el mensajero, es porque las entenderá el resto de las gentes que están escritas en el libro de Dios. Esa también será la única manera que habrá
para escapar de las guerras del enemigo, porque conociendo las cosas que han de suceder pronto y que ya han comenzado a suceder, conociendo esas cosas será la única manera para cada persona poderse colocar en el camino de Dios y salirse del camino del enemigo. Por eso, ese llamado o esa orden de salir de Babilonia será en este tiempo escuchada. Ese mensajero del Señor dará nuevamente esa orden para que salgan de Babilonia todos los que deben de salir. Eso se repetirá en este tiempo, porque recorrerá el mismo ciclo que fue recorrido en el tiempo en que Dios mandó a salir a través de su mensajero al pueblo que estaba en Babilonia. Eso se repite en el ciclo divino, en la edad perfecta, que recorre 7 etapas consecutivas. En palabras más claras, las 7 etapas que la Iglesia gentil recorrió en la segunda dispensación, nuevamente son recorridas en la tercera dispensación, pero en una forma consecutiva, y un solo mensajero será el que tendrá el mensaje para esas 7 etapas. Y a través de ese mensaje será abierto al público en toda su plenitud la obra de Dios y la obra del diablo. Porque estas cosas que deben suceder pronto serán habladas, serán reveladas por el Señor a través de su ángel mensajero. Un ángel es un mensajero de alguien. Y ese mensajero será el mensajero del Señor Jesucristo. Él, cuando tiene que llevar un mensaje a una dimensión donde hay personas esperando por ese mensaje, escoge a una persona de esa dimensión, que está en esa dimensión en que están las demás personas, para ser su mensajero, para ser su ángel, su profeta. Esa es la manera del Señor. Esa es la manera. Con ese ministerio a toda la humanidad. Todos ustedes saben que el ministerio de Apocalipsis capítulo 11 es un ministerio de juicio, para traer juicio sobre la tierra. Por lo tanto, de la manera en que se ha visto por esos ministerios la humanidad, de la manera que se ha visto por esos ministerios, será que Dios lo verá, y de esa manera será que el juicio divino será visto
también para la humanidad. Pero muchos, antes de estas cosas ser dadas a conocer al pueblo, antes no podían entender por qué el Señor tenía ojos como llama de fuego. Quizás muchos pensaban, cuando el Señor venga en los días finales y yo le mire a los ojos, le voy a ver dos llamas de fuego. Pero cuando realmente vea esas dos llamas de fuego, lo que verá será el ministerio de Moisés y Elías nuevamente sobre la tierra. Y cuando vea eso, estará viendo lo que aquellos símbolos apocalípticos que estarán aconteciendo pronto en la venida del Señor. Su rostro como el sol representa que Él viene como el sol de justicia que se levanta por el este. ¿Para qué? Para alumbrar en un nuevo día, en una nueva dispensación, en donde Él con su luz admirable iluminará a todas las personas que viven sobre la tierra, las cuales despertarán para ver al sol de justicia, levantándose con salud en sus alas, como dijo el profeta Malaquías en el capítulo 4, cuando dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Así también fue mostrado en el monte de la transfiguración, cuando Él se transfiguró delante de sus discípulos y su rostro brilló como el sol. Todo eso son los símbolos de la venida del Señor. Él viene como el sol, ¿para qué? Para alumbrar el entendimiento, para que todos puedan entender las cosas que deben suceder pronto. De otra manera, nadie podría entender. Pero Él dijo que los entendidos entenderían. ¿Por qué? Porque Él vendría como el sol para alumbrar el entendimiento de su pueblo. Por eso fue que Él dijo en una ocasión también: yo soy la luz del mundo. No una luz literal, sino una luz espiritual para alumbrar el entendimiento, para alumbrar el alma y el espíritu de los seres humanos. También dice la Escritura: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El que se quede dormido en este tiempo nunca podrá ver la venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia, pues Él en su venida para alumbrar una nueva dispensación, un nuevo día dispensacional. También el Señor es presentado en la revelación apocalíptica con una espada que sale de su boca. Esa espada es nada menos que el mensaje, la palabra del Señor que Él trae en su venida. Muchos quizás podían pensar que era una espada literal,
pero es una espada espiritual, porque la palabra del Señor es más aguda y más penetrante que toda espada de dos filos. Esa es la espada en su boca. Y dice que Él viene con esa espada para herir con ella a todas las naciones. Él dice que peleará con la espada que sale de su boca. No es que va a pelear con una espada literal, sino con su palabra, con su mensaje. El mensaje final del Señor que revela las cosas que deben suceder pronto es la espada de dos filos, es la espada del Señor, y con esa Él hiere a todas las naciones, anunciándoles el día de venganza del Dios nuestro, anunciándoles que el tiempo de los gentiles ha terminado. Y con eso es que Él estará hiriendo a todas las naciones, pues es con lo más poderoso, con la palabra hablada. Y todo lo que Él hable acontecerá como Él lo ha de hablar. Por eso en muchas ocasiones usted encontrará que dice que es el Hijo del Hombre que ha de traer juicio, porque dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así es que usted puede ver que todo el juicio divino que ha de caer sobre la tierra, sobre todas las naciones, será hablado por el Hijo del Hombre. Y cuando se dice el Hijo del Hombre, tiene que hablar. Eso se trata de que el Señor estará en un hombre, manifestado en un profeta, y hablará todas esas cosas. Y también usted verá eso mismo en Apocalipsis 11, cuando dice que será Moisés y Elías quienes tendrán el poder. ¿Para qué? Para traer plagas sobre la tierra cuantas veces ellos quieran. Algunas personas se preguntarán, pero ¿y no era el Hijo del Hombre? ¿No era el Señor? Y ahora parece que va a ser Elías y Moisés. Es que muchas personas no comprenden que todos los ministerios estarán en el Hijo del Hombre en su segunda venida. Por eso Él, cuando estará haciendo lo que Moisés hizo, eso mostrará que el ministerio de Moisés estará en Él. Y cuando esté haciendo lo que Elías hizo, eso mostrará que el ministerio de Elías está operando en la tierra, en ese hombre. Todo eso es lo que está anunciado en forma simbólica para estos días finales. Esas son cosas que deben suceder pronto en estos días finales. Son cosas que para muchas personas será motivo de confusión, pero para los que suben arriba y oyen estas cosas y las reciben, serán motivo de esclarecimiento de los símbolos apocalípticos, porque en otros tiempos los símbolos apocalípticos no podían ser entendidos plenamente. Tenemos nosotros que comprender que estos símbolos apocalípticos son entendidos plenamente cuando son revelados por el ángel del Señor enviado en estos días finales. Y cada una de las cosas que estos símbolos bíblicos del Apocalipsis muestran serán cosas que deben suceder pronto. Cada símbolo tiene un significado.
Y cada significado de eso es algo que estará aconteciendo en esta tierra. Y todo eso será revelado a todo el pueblo de Dios conforme a la promesa del Señor. Ahora podemos seguir viendo que candeleros, que son las 7 edades de la iglesia gentil. También nos muestra un sinnúmero de cosas más que van con la venida del Hijo del Hombre. Eso es la obra de Dios en los días finales, lo cual le será revelada a los hijos de Dios. Y esas son las cosas que estarán aconteciendo en el plan de Dios en cuanto a la obra de Dios. Pero en cuanto a la obra que el enemigo de Dios estará haciendo, las cosas que estarán aconteciendo en ese camino del enemigo, esas cosas también serán mostradas. Y esas cosas serán una imitación de la obra que Dios estará haciendo. Por eso es que vemos al Señor viniendo conforme al plan de Dios en un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero. Se llama la palabra. Y ese que lo monta es el Señor en su venida. Y Él viene sobre la palabra pura. Es la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es el Señor viniendo sobre un caballo blanco como la nieve. Pero por otro lado, en el plan del enemigo, viene un caballo amarillo y sobre él un jinete, y tiene también un nombre. Su nombre es Muerte, y el infierno le seguía. Ahora ustedes pueden ver que en la obra del diablo, él tiene un caballo amarillo y lo monta un jinete, y ese jinete se llama Muerte, y el infierno le sigue. Y eso es nada menos que la antipalabra, el diablo encarnado en un hombre. Eso será la obra del diablo. Y esas son cosas que deben suceder pronto en estos días finales. Ese jinete cabalgando sobre ese caballo amarillo será un resumen de la obra que el diablo hizo en las edades del pasado. Él nuevamente repetirá consecutivamente toda la obra que él hizo en el pasado, y entonces el infierno le seguirá a la obra del diablo, a la obra que el diablo hará a través de carne humana,
a través de el anticristo. Y será conocido como la bestia. Y su número será el 666, que es número de hombre, porque será esa obra hecha a través de un hombre. Y ese hombre será el que dijo el apóstol San Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si es el hombre de pecado, todos tienen que entender que esa obra del diablo estará siendo llevada a cabo a través de un hombre. Y eso será descubierto públicamente en el mensaje del ángel del Señor. ¿Para qué? Para declarar las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora, ese hombre en donde estará siendo llevada a cabo la obra del diablo en los días finales es el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. ¿Y eso por qué? El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, allí pagó el precio para la redención de todos los hijos de Dios y tomó el pecado de todos. ¿Y qué hizo? Lo borró de todos los hijos de Dios, lo desintegró. Y cuando se desintegra algo, ¿qué es lo que sucede? Eso regresa a su lugar y estado original. ¿Sabe lo que eso significa? Que el Señor Jesucristo tomó el pecado de todos los hijos de Dios, lo envolvió en su sangre y lo echó hacia atrás, hacia el dueño original del pecado. Lo envió de vuelta al diablo. Y entonces cuando el diablo en los días finales se manifieste en ese hombre que él tendrá, entonces el diablo viene con todo el pecado, porque todo el pecado volvió hacia el diablo. Entonces ese será el hombre de pecado, porque será el instrumento del diablo, y el diablo tiene todo el pecado, porque todo el pecado regresó a él, y donde se manifiesta el diablo será entonces el hombre de pecado. Por lo tanto, a través de ese hombre el diablo tratará de engañar a toda la humanidad, como hizo en el cielo con los ángeles, y como hizo en la tierra en el huerto de Edén, y como hizo en el concilio de Nicea. Nuevamente el diablo tratará de dar su último ataque, de llevar a cabo su última guerra contra el plan de Dios. Pero ya vimos que el diablo viene manifestado en carne humana, en un hombre que será el 666. Y ahí hay mente que tiene sabiduría. El que tenga sabiduría cuente el número de él, porque es número de hombre. Así es que ese hombre tendrá ese número, lo quiera o no lo quiera. Pero ese número lo simboliza a él. Es el símbolo. Ver el 66 en número es una cosa, y ver el 66 en carne humana es otra cosa. Pero está viendo lo mismo. Así es que ver el 666 en número y verlo en carne humana
es nada menos que ver la profecía bíblica hecha realidad. Bueno, y eso es revelado, eso es dado a conocer en estos días, porque son cosas que deben suceder. Y cuando sea todo revelado, entonces la gente podrá escapar del peligro que hay para toda la humanidad. Todos saben que a ese jinete del caballo amarillo le sigue la muerte, y todos los que le sigan a él, le seguirán ¿hasta dónde? Hasta el infierno, porque el infierno le sigue a él. Y todos los que le sigan a él los llevará al mismo infierno, que es la quinta dimensión. Ahora va a haber una batalla, una lucha grande, y ese jinete va a tratar de obligar a la humanidad, va a tratar de forzar la situación, porque él tratará de engañar a toda la humanidad, todas las naciones, todos los pueblos, todos los reyes y a todos los seres humanos. Y él tratará de usar toda la astucia con sus tres poderes unidos, el poder religioso, el poder político y el poder demoníaco. En palabras más claras, el poder político, él lo unirá también el poder religioso, y todas las fuerzas del diablo también se unirán para estar aquí en la tierra y llevar a cabo esa obra. Será el poder demoníaco, el poder del diablo, el que estará dirigiendo al poder religioso y al poder político. Eso es lo que está dicho en el Apocalipsis, que debe suceder pronto. Y el que no tenga la marca de la bestia o el número de la bestia o el nombre de ella, no podrá ni comprar ni vender, porque él tendrá control del asunto comercial, del asunto político, del asunto religioso y de todos esos poderes que gobiernan a todos los países. Así es que estas cosas que deben suceder pronto son entonces anunciadas para que todos comprendan el tiempo que estamos viviendo. Ahora, no hay que tener miedo de que el diablo se vaya a encarnar en un hombre y vaya a hacer esas cosas y vaya a establecer el último imperio, que será la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, porque está dicho que vendrá la piedra de un cortado de manos e herirá a esa imagen en los pies, o sea, que el Señor en su venida con su espada que sale de su boca con su mensaje herirá al reino de los gentiles, herirá al imperio del anticristo, y entonces lo desmenuzará. Tendrá que caer por tierra, solamente tendrá poco tiempo, solamente tendrá un corto tiempo, pero caerá por tierra al final. Ahora, y todo eso, ¿por qué ha de acontecer de esa manera? Es que cuando el enemigo viene como un río y el Espíritu del Señor levanta bandera en contra de él, y cuando el enemigo viene montado sobre un caballo amarillo y el infierno le sigue, por otro lado del cielo viene el Señor montado sobre un caballo blanco como la nieve, y la humanidad tendrá oportunidad de elegir a cuál de los jinetes ha de seguir. No serán caballos literales en los cuales vendrá. Uno viene cabalgando sobre el caballo blanco, que es la palabra pura,
el mensaje puro, y el otro viene cabalgando sobre dogmas, credos, tradiciones y denominaciones. Y cada persona tendrá la oportunidad de elegir a quién va a seguir. Ahora mire, el que viene sobre el caballo blanco dice que el cielo le sigue. Dice que todos los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos también. Ahora vea la gran diferencia. Al del caballo blanco le siguen los del cielo. Al del caballo amarillo le sigue el infierno. ¿Dónde usted ha de estar? ¿En qué grupo usted debe estar? Eso es para este tiempo, porque estas son las cosas que deben suceder pronto en estos días finales. Cosas que deben suceder pronto. Creo que todos han comprendido las cosas que deben suceder pronto y en alguna otra ocasión hablaremos más claro acerca de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y todas estas cosas serán dadas a conocer no solamente a ustedes, sino al mundo entero. Serán dadas a conocer también las plagas, los juicios que han de caer sobre la tierra, porque son cosas que deben suceder pronto. La Biblia nos habla de estas cosas. El mensaje en estos días finales nos habla de estas cosas. Tiene que acontecer, tiene que materializarse después en este mundo. Así es que todo lo que ha estado aconteciendo en el campo espiritual va a materializarse, y así como cada mensajero en cada edad influyó en cuanto al plan de Dios para aquel tiempo, todos esos planetas van a influir en cuanto al plan que Dios tiene programado para que se materialice todas las cosas que Él ha dicho que han de acontecer en lo literal. Y todo, vean ustedes, cada uno de esos mensajeros que vinieron en línea, cada uno del este hasta el oeste, fue trabajando ¿para qué? Fue trabajando en la obra de Dios, porque vendría un reino milenial y les fue prometido a todo el pueblo que todos estarán en ese glorioso reino milenial. Y así también esos planetas van a influenciar para que se materialice todo y pueda venir el reino milenial. Vean ustedes, en cada edad tuvo que haber un cambio, y cuando llegamos hasta el final, hubo un cambio completo. Pero vinieron ellos trabajando en cada tiempo. Así trabajarán todas estas cosas literales, así trabajará la Biblia que está en el cielo, para que se materialice cada promesa que Dios ha hecho. Ahora, todos los juicios que van a venir sobre la tierra
estarán relacionados también con las estrellas literales. Todo eso tendrá que ver con los juicios que han de venir. ¿Y qué dice la Escritura? El Apocalipsis nos muestra que habrá la influencia de unos ministerios que producirán el sexto sello. Y el sexto sello es una interrupción de la naturaleza. Así es que tomemos eso por ahora, en lo que viene el resto que vendrá más adelante. A lo menos tenemos que ver que dos ministerios jugarán un papel muy importante en los juicios que han de venir. Así es que veremos entonces cómo eso se va a reflejar en el cielo. Pero dejemos la cosa quieta, porque todo será para beneficio de todos los hijos de Dios. ¿No queremos un milenio? Pues si queremos un milenio, todo lo que está en el presente tiene que ser quitado. Y Dios tiene una manera. Usted encontrará en el libro allá del Deuteronomio y otros libros, y también en los Salmos, que cuando el pueblo de Israel estaba conquistando su territorio, dice que las estrellas pelearon en favor del pueblo hebreo. Eso búsquelo usted. Búsquelo usted en la concordancia y después lo busca en la cita bíblica. Por eso muchos científicos dicen que cuando Moisés hacía aquellos milagros, acontecía algo en el cielo. Y le achacaban entonces que los milagros que Moisés hacía no era que Moisés los hacía, sino que eran producidos por las estrellas, por los planetas y todas estas cosas. También cuando el Señor murió, hubo un eclipse, vinieron tinieblas sobre la tierra, y todo eso estaba en el plan de Dios. Ahora, tenemos nosotros que estar a la expectativa, tenemos nosotros que estar en el camino de Dios, en el programa de Dios para este tiempo, porque el juicio divino ha de venir sobre el mundo, sobre el reino. De todos nosotros. ¿Pasaría ya esto en lo espiritual o ha de pasar muy pronto? Yo sé una cosa, y es que después que los 7 mensajeros terminaron su ministerio y ya estaban en línea, luego entonces tenía que venir el ministerio del Hijo del Hombre en su segunda venida con Moisés y Elías. Y tenían que ponerse en línea recta, todos esos ministerios para producir un gran milagro. Y completo, o bastante completo, de las cosas que pueden acontecer con esa alineación de planetas. Y así como nos alegramos cuando en lo espiritual estas cosas acontecen, también nos alegraremos
cuando todo esto se mueva en lo literal. Porque todo será para beneficio del reino de Dios. Si es anunciado juicio, nosotros miramos por encima del juicio las bendiciones mileniales del reino milenial que han de haber. Así es que el juicio no es para nosotros. El juicio es para el reino de los gentiles que ha terminado, pero todas las bendiciones que él habla son para nosotros. Eso es lo que nosotros vemos, entendemos y recibimos. Estamos conscientes de esas cosas y estamos tranquilos. Y entonces decimos, aunque esa alineación de planetas, ya sea en ese momento o más adelante, produzca a largo plazo efectos de juicio sobre la humanidad, y aunque la tierra tiemble y los montes se pasen al corazón de la tierra o se vayan al mar, con todo y eso no temeré mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Así es que no temeré. ¿Recuerdan el mensaje no temeré? No temeré, no hay por qué temer. Pues todo se va a preparar para el reino milenial. Y habrá una interrupción a la naturaleza que tendrá que ver directamente con el ministerio de Apocalipsis 11. Y ese ministerio de Apocalipsis 11 estará también tipificado en alguna de esas estrellas que están allá arriba. Bueno, vamos a dejar eso quieto. Sabemos que cualquier cosa que se mueva allá arriba es lo mismo que hemos estado enseñando en el campo espiritual. Así es que no va a pasar otra cosa sino lo que haya pasado y lo que vaya a pasar en el campo espiritual. Porque lo del campo espiritual se materializa en lo literal. Y entonces todo eso viene a consecuencia de el plan espiritual del Señor. Así es que yo creo que están tranquilitos, no tienen miedo a lo que pueda acontecer en esos días. Todo será para bien del reino del Señor. No he dicho que va a haber un terremoto en ese día en que se pongan en línea, ni he dicho que va a acontecer, ni he dicho que no va a acontecer. Tampoco he dicho que antes o después va a acontecer tal cosa, sino que he mostrado que las cosas que en el plan espiritual se mueven después también tienen quieto ahí, porque si seguimos así vamos a pensar que las tres estrellas más cerca al sol son los tres ministerios últimos. Vamos a dejarlo quieto ahí y veremos a ver lo que acontece, ya que nos dijo el cuarto Elías en una ocasión que la tierra se acercaría al sol para su purificación. Y eso concuerda exactamente con lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, que el sol va a calentar 7 veces. Oiga, y si en este tiempo hay una temperatura de 90, multiplíquela
multiplíquela por 7 y ¿tendrá cuánto? Tendrá como 600 y pico de grados más o menos. ¿Ah? 6.000. ¿Ah? 630. Así es que se quema cualquier cosa en esos días. ¿Es que acaso no dice la Biblia que el sol va a quemar a los hombres? ¿No lo dice Apocalipsis? Así es que esas son de las plagas que dice la Biblia que van a venir sobre la tierra. ¿Cómo será eso? Ahí tendrá que ver la radioactividad de las bombas atómicas, de hidrógeno, de cobalto, y también influenciarán esos planetas de una manera que no se sabe si algunos se darán cuenta la manera que van a influenciar. Y ahora escuchen, si los científicos dicen que la luna tiene que ver con la mente de los seres humanos e influye con la condición mental de las personas, y la luna es una cosa pequeñita, ¿cómo influenciarán todos esos planetas en cuanto a la mente humana? ¿No dice la Biblia que la gente se van a volver loca en el tiempo final? La gran tribulación va a ser un tiempo de locura. Van a ver la quinta dimensión completamente. Así es que todo se está preparando. ¿Para qué? Para la gran tribulación, para el reino de los gentiles. Pero para los hijos de Dios todo se está preparando para la transformación y para el traslado a otra dimensión, porque Él no nos va a dejar sufrir esos juicios, y vamos a estar entonces en otra dimensión en donde no vamos a ser afectados. Aunque estemos aquí, estaremos en otra dimensión y trabajaremos en todo lo que haya que trabajar. Y así pues, veremos lo que va a acontecer. Todo obrará para bien nuestro, para poder obtener el glorioso reino milenial. Bueno, dice que un ángel también, para tocar un poquito de eso, un ángel va a echar su copa, a derramarla ¿sobre qué? Sobre el sol. Así es que no crean que para el mundo, para el reino de los gentiles, no crean que las cosas van a estar buenas. Van a estar más malas de lo que están actualmente. Por eso se van a consolidar, van a unir todo su poder para establecer ese reino y tratar de tomar dominio sobre todos los seres humanos. ¿Y eso será por qué? Porque el diablo será echado del cielo y bajará a la tierra furioso, con grande ira, sabiendo que le quedarán 3 años y medio. Vamos a decir de la siguiente manera: se rascará la cabeza y dirá, ya lo que quedan son 3 años y medio, ¿qué puedo hacer yo en 3 años y medio? Voy a unir todo y voy a tratar de engañar a todos y de destruir todo lo que hay. Porque el diablo no vino sino, ¿a qué? Debían suceder pronto y las enviaba por medio de su ángel.
¿Para qué? Para que las diera a conocer. Hemos hablado mucho en esta mañana, hemos dicho muchas cosas, pero recuerden, no comenten nada de una manera negativa, siempre positivamente hablando, sin temor, sin miedo de las cosas que han de venir. Si no la tienen instantáneamente, la tendrá más adelante, porque eso estará preparando todo para la gran tribulación. Así es que todo eso tendrá que ver con lo que va a acontecer, porque todo eso ha de obrar para traer el milenio. Tiene que prepararse este planeta Tierra, tiene que preparar todo, así es que estamos preparados nosotros para saber que van a acontecer muchas cosas, terremotos, volcanes, maremotos y todas estas cosas, porque él dijo que estremecería no solamente la tierra, sino también los cielos. Por la palabra que se habla en lo espiritual, por el mensaje que se habla en lo espiritual, luego tiene que venir lo físico también. Bueno, esa es la manera de hablar para que las cosas acontezcan. Hablarlas en el campo espiritual, que es otra dimensión, es la dimensión de la palabra hablada, la palabra creadora. Cuando se habla y se hace eso en ese mundo espiritual, después tiene que hacerse, materializarse en el mundo físico. Esa es la manera y esa es la espada con la cual hiere a todas las naciones, hablándolo en el campo espiritual para que se materialice físicamente también. Bueno, de eso ya ustedes saben muchísimo, y como ustedes saben muchísimo, ustedes entienden todo esto, y al entenderlo, ustedes no le tienen miedo a nada. No le tienen miedo ni a la vida, ni a la muerte. Si no la tienen instantáneamente, la tendrá más adelante, porque eso estará preparando todo para la gran tribulación. Así es que todo eso tendrá que ver con lo que va a acontecer, porque todo eso ha de obrar para traer el milenio. Tiene que prepararse este planeta Tierra, tiene que preparar todo, así es que estamos preparados nosotros para saber que van a acontecer muchas cosas, terremotos, volcanes, maremotos y todas estas cosas, porque él dijo que estremecería no solamente la tierra, sino también los cielos. Por la palabra que se habla en lo espiritual, por el mensaje que se habla en lo espiritual, luego tiene que venir lo físico también. Bueno, esa es la manera de hablar para que las cosas acontezcan. Hablarlas en el campo espiritual, que es otra dimensión, es la dimensión de la palabra hablada, la palabra creadora. Cuando se habla y se hace eso en ese mundo espiritual, después tiene que hacerse, materializarse en el mundo físico. Esa es la manera y esa es la espada con la cual hiere
a todas las naciones, hablándolo en el campo espiritual para que se materialice físicamente también. Bueno, de eso ya ustedes saben muchísimo, y como ustedes saben muchísimo, ustedes entienden todo esto, y al entenderlo, ustedes no le tienen miedo a nada. No le tienen miedo ni a la vida, ni a la muerte.